Bueno, disculpadme por favor que no dije dónde estaba Movie Plus. Está en Netflix para disfrute de todas y todos. Y nada, ya dejo a Oscar que introduzca y hable un Nada, poco de Misery. no hay problema, Iván. Bueno, pues vamos con Misery, que es una famosa adaptación de Stephen King en la que un escritor de éxito sufre un accidente y es rescatado por una enfermera que aprovecha su lesión para tenerle secuestrado y obligarle a reescribir su última novela en el que asesinaba al personaje que le hizo famoso. Esta película se estrenó en 1990 y fue dirigida por Rob Reiner, que anteriormente había hecho alguna otra película destacada como La princesa prometida o Cuando Harry encontró a Sally. Eh, Hace un par de programas, en el anterior programa de relaciones que hablábamos de pareja, cuando hablé de Dejad paso al mañana, que hablé de Leo Macari, hablé de ciertos directores de Hollywood que tenían muy buena mano, pero que a la hora de ver a nivel práctico qué elementos de dirección hacían que tuvieran una personalidad como director, no había elementos especialmente grandes más allá de el ritmo que le daban las películas o de la dirección de actores que había. Yo creo que Rob Reiner es un caso de director que puede parecer a veces académico, y que gracias a que se apoya en buenos guiones hace buenas películas, pero que es eso, que no hay una personalidad en la dirección por su parte que hace que sea memorable sus películas. Los protagonistas de estas son Kathy Bates, que salió en Tomates Verdes Fritos a propósito de Smith, o Richard Jewell, que esta última, por cierto, dentro de un papel que a nivel escritura no es nada, porque ser la madre del protagonista le daba un pozo muy grande, y aquí en Misery hizo el papel que hizo que Kathy Bates sea lo que es hoy. Y por otro lado, el papel protagonista masculino es el de James Caan, que es un actor de la trilogía del Padrino, por decirlo más grande, y que pertenece como a un grupo de actores de los 70 que eran exitosos por esos tiempos, como Jim Hackman o Roy Reiner o George C. Scott, que eran el tipo de estrella cinematográfica que había antes de los 80, en el que eh, las taquillas no eran tan grandes, los personajes eran mucho más grises, y bueno, a mi modo de ver es un tipo de actor que a mí la verdad es que me gusta bastante. Bueno, como decimos, al comienzo de la película, durante los títulos de crédito, vemos un accidente de tráfico que hay en la nieve, y posteriormente ya vamos a cuando se está levantando en la cama y vemos a Kathy Bates, que le va cuidando de muy buenas maneras, y luego vemos pequeños ramalazos poco a poco de qué hay detrás de esa personalidad de Kathy Bates. Cuando vamos descubriendo a Kathy Bates y vemos el tipo de ser maligno que es, por algún momento pensamos, claro, al final esta persona es un ser humano, pero yo en algún momento pensaba, es que casi me da la sensación de que esta mujer es una bruja que ha provocado la ventisca para que le vengan tan sobrevenidos esto, todo el tema del secuestro y demás, porque ya cuando se le presenta que diga, sé que trabajas aquí, me pongo a mirarte durante horas, a ver la luz, a ver que estás trabajando, o sea, está hablando de una persona acosadora, y que el universo se ha conjurado para darle la oportunidad de su vida de poder tener en su casa a la persona por la que está zumbada. Creo que eso es sobre todo un gran logro de Stephen King cuando hizo la historia, porque sí que es verdad que hay novelas de Stephen King que han sido grandes éxitos literarios y que no lo han sido cinematográficos, pero yo creo que también ha habido ese caso contrario de libros que fueron aceptados de forma más mediana, pero que luego dieron paso a películas mucho más grandes, como Cuenta conmigo, por ejemplo. Creo que a nivel literario tampoco fue
tan memorable como sí que lo fue o Cadena Perpetua. Son como hitos mucho mayores a nivel cinematográfico que tal. Luego, en esta película se dan ciertos tipos de relaciones entre personajes que me parecen muy llamativas. Una de ellas es, por ejemplo, la de James Caan con su personaje protagonista. Su personaje, que es un personaje ficticio que ha creado él, que se llama Misery, y que la mata porque considera que tiene que deshacerse de él, de ella. Y de alguna forma mmm, duda en, pero ¿de verdad necesito a este personaje? Ahora estoy inseguro porque no tengo a este personaje. En verdad lo único que me pasaba es que me sentía yo angustiado por otra cosa y por ello no quería ver a ese personaje. Es un tipo De, de relación bastante ima- que demuestra que lo está haciendo un escritor que se ha visto en esas y que ha tenido ese tipo de relaciones con personajes, porque de otra forma es imposible verte con eso. Y luego de hecho, la otra, bueno, comenta Iván. no, de hecho dice que quería matar, o sea, ya estaba cansado y que quería como sentirse escritor de nuevo. No sé cuántas novelas de Misery dijo que hacía, ¿no? Pero Pues por lo menos era llegaba, media docena, era un montón. claro, llegó un punto en que dijo, además creo que está muy bien también a nivel narrativo porque te introducen un flashback que no corta el ritmo para nada, te da información con su editora y tal, que por cierto está interpretada por Lauren Bacall. Ya sabemos, ¿no? El sueño eterno Sí, o la clásica de las comadreja y tal, sí, clásicas. la actriz clásica, que dice eso exactamente, en plan de, bueno, a ver si con este nuevo libro, pues, porque claro, ya con Misery, ya es que no me siento Mm, escritor y quiero sentirme escritor de nuevo. Entonces, no claro. sé, que a nivel de matiz del personaje, yo leí la novela de Misery hace muchos años, me suena que había algo por el estilo. Por lo tanto, creo que su adaptación cinematográfica, aunque ya he hablado, creo que fue hace dos programas o fue el pasado, me parece fue el de Anime 2 que adaptaciones o sea, estilo narrativo en libro, en literatura, estilo narrativo en cine son diferentes, pero en este aspecto sí que tengo que decir que muy bien adaptado en ese Mm. aspecto. Es que en la propia Wikipedia te dice varias diferencias entre la novela y la película. Y yo creo que las vas viendo una por una y dices, bueno, todas ellas están cambiando a favor. Mm. Porque en esta película hay un punto de no retorno, que yo creo que es una de las cosas que te saca de que lo haya hecho John Reiner, que es en el momento de la lesión, sin entrar más. La lesión de la novela era una cosa muchísimo más gráfica. Y de hecho, Sí, sí. pienso cómo sería ver eso en la película y es que sería pasar de un secuestro X a Hostel o una película de esas. Es que yo creo que quedaría muy gratuito, de Hmm, repente. O sea, en plan, lo que ves en pantalla, no vamos a destripar, ¿no? Pero lo que ves en la película sí que no es algo, ¿cómo decir? Que se note eh, como que sobre, ¿no? En plan, sí, si y llegan a también hacer. ponía, por ejemplo, que cuando él va saliendo de las habitaciones, eh, la película ella lo descubre porque hay como un pingüino que no está girado mirando hacia la ventana y está mirado a otro lado. Al parecer en la novela ella tenía hilos por toda la casa para comprobar que eso me parece más una cosa de ciencia ficción, casi pensar eso, que dices, y esta señora va trepando por las paredes para que cuando se mueva ella no tal, o sea, me parece mucho más difícil de creer. Claro que una vez te pones a leer la novela, pues probablemente entres en un tono en el que todo eso sí que tenga sentido, pero el que está dando la película no lo tiene tanto. La otra relación ya es la obvia en esta película, es la relación que tienen Annie con James Caan, porque al final parece terrible, pero la persona que más entiende lo que siente James Caan en su ser es una perturbada. Porque ella es la que entiende qué es lo que de verdad quería hacer con el personaje y por eso le obliga a reescribirlo.
porque no sé qué frase dice concretamente, pero sí que da la sensación de que ella sí que entiende el subconsciente de James Caan. Y joder, eso para James Caan debe de ser algo terrible, porque ya entonces sabe que hay varios cables en Kathy Bates que están peladísimos. Hostia, te digo. Es que hay un montón de cosas que hubieran, bueno, un montón de cambios que hubieran condicionado a la película totalmente. Hablabais, por ejemplo, de la famosa escena, que yo creo que es una de las escenas, uno de los golpes, por decirlo de alguna manera, que más me han dolido Hostia, en el cine, porque encima es muy gráfico. Y Es dura, muy se ve sí, nada. sí. O sea, es en plano Sí, general y es un segundo o así. sí, pero es tremenda. Luego también está el tema de la elección como tal de Kathy Bates y de James Caan. Antes de Kathy Bates se tuvieron en cuenta, se castearon a Angelica Houston, Bette Midler y Jessica Lange para hacer de Annie. Al final terminó en Kathy Bates, pero es que los que vinieron antes de James Caan y no llegaron a ser el personaje de James Caan fueron Jack Nicholson, Al Pacino, Robert De Niro, Michael Douglas, William Hurt, Kevin Kline, Warren Beatty y Harrison Ford. Que, con todos los Ostras, respetos, Harrison Ford, qué ha horror. dicho, antes hablaba Iván de Miles Teller, ahora Oscar ha dicho que James Caan es un actor que le gusta. A mí James Caan nunca me ha hecho gracia y hubiera preferido prácticamente cualquiera de los que he dicho antes que él. Y o sea, pensando en Kathy Bates, que digo, madre mía, si hubiera sido cualquiera de las otras, un poco Jessica Lange igual Claro. hubiera dado el... De hecho, Angelica Pues, Houston creo que pues, por el propio rostro que muestra ya tendría un lado oscuro desde el primer vistazo. mm, Yo es Por la que creo que propia es un actor. composición morfológica, sí. Y Creo yo, que es. bueno, comenta... Que yo creo que Katie Bates es un acierto de casting monumental mm, que ya por el físico sí, ya da el pego. sí, Pero sí. luego, cuando tiene estas idas de olla, cuando se vuelve loca, cuando empieza a gritarle al personaje de James Caan, Rob Reiner le dedica un montonazo de primeros planos y además con esos primeros planos y la cara de Katie Bates, hay como una especie de... como que un ojo se le va para un lado mientras está gritando. No mucho, ¿eh? O sea, es en plan, es como... Que a mí me da un acojone que alucinas. O Y sea, en esas escenas me parece que está particularmente bien que los contraplanos a James Caan sean muy contaditos, porque como él está flipando cuando lo está viendo, si nos dieran muchos segundos de eso ya parecerían escenas paródicas. Y sí, simplemente ves cómo se la va la pinza y luego haces un contraplano de un segundo o dos de James Caan y dices, vale, me mantengo en un tono de thriller, de terror, podríamos decir, así todo el rato. O sea, yo creo que sí que tienen bastante cuidado a nivel montaje a la hora de hacer esto. Es que creo Y... que... O sea, yo iba a decir que Kathy Bates me recuerda a veces a... Yo qué sé, pues por ejemplo, a Natalie Portman en El Cisne Negro. O sea, de que dices... Iván decía, por ejemplo, antes en Whiplash que no le sobraba un plano. Bueno, pues lo mismo, pero no con la dirección de la película, sino con los planos en los que sale ese actor o esa actriz. O sea, no hay un plano en el que digas, no está perfecta. O sea, ¿qué de hace? O hecho, sea, Kathy Bates en esta película sí, es sí. increíble. Y, bueno, quería decir, como una curiosidad que leí, porque es cierto que tampoco se puede decir muchísimo a nivel estético de la película. Sí que hay que resaltar que por la dirección de Stand By Me, de Cuenta Conmigo, Stephen King casi eligió a dedo Sí, a Rob Reiner claro, como claro. director de la película. Una cosa que quería decir también en relación con el personaje de Annie es que Stephen King lo escribió como reflejo de sí mismo, como una metáfora de la adicción por las drogas que estaba sufriendo en En ese ese momento. momento Stephen King en su vida. Y me parece muy curioso porque, claro, obviamente eh, el personaje de Kathy Bates de Annie es en sí una obsesión. Es la obsesión personificada. Entonces la obsesión,
dependencia que puedes tener, por ejemplo, por las drogas, que se puede ver así personalmente, ¿no? Reflejado. Me parece curioso como dato de la película, al margen de- Y el recuerdo que. El final de la película habla de un recuerdo. Y a nivel droga siempre también existe ese Mm, recuerdo. mm, También Bueno, dentro de la película, que nos centramos en los protagonistas, pero dentro de los secundarios, cuando desaparece el protagonista, en ese pueblo hay una pareja de sheriffs. Es un pueblo que está en el quinto coño de Estados Unidos, pues una pareja de ancianos que tienen 70 y muchos 80 los dos, con la mujer haciendo comentarios sexuales a menudo al hombre mientras está trabajando, y es como algo muy distinto ver a unos policías que son eso, personas tan mayores que tienen una relación como muy de iguales, aunque en sí el título solo lo tenga uno, y que luego son productivos a la hora de hacer su trabajo, que no sea solo el chiste de que están perdidos por ahí, o sea, ellos sí que conjeturan y más o menos van alcanzando la pista. Es un poco como Franz McDormand cuando hacía de policía en Fargo, que por mucha particularidad que tuviera ya en su personalidad, luego era bastante competente con lo que tenía que hacer. Entonces, además, son personajes que está muy bien porque generan un alivio durante esa aparición, pero en ningún caso están tan fuera de la película como para que te quiten del tono del secuestro que hay todo el rato. Entonces es como un añadido muy agradecido en la película. de Que creo que hecho, además Oscar, el sheriff en sí era este actor que apareció en la de Una historia inolvidable, una película, historia verdadera. una historia ujú, verdadera, la de David Lynch. ujú. Eh, David Panawerko o Fansworth o una cosa así. Richard Farnsworth. Richard Fansworth se llamaba así, que creo que se murió como el propio año de la película de Sí, David Lynch. sí. Y, y lo Sí, que... así como curiosidad, la actriz que hace de la mujer del sheriff es Frances Sternhagen, que salió en otra adaptación de Stephen King que era En la niebla. Si os acordáis de La niebla, había una anciana por ahí que salía bastante. Pero ya muy Que, anciana, ¿no? Porque en 2007 esa mujer... creo que sigue viva, o sea que Ostras, tendría 70 y bastantes. En joder. esta película igual tiene 50 y muchos o 60, y no lo Ostras, aparece. pues 40 muy años más buena mayor. caracterización si tiene 50 y muchos en esta película. La verdad es que lo que decías antes justo os lo tenía apuntado aquí, lo de la trama paralela del sheriff. Es decir, que más allá de cortar el ritmo y de. Porque claro, tú puedes mostrar una trama paralela, pues eso, para que el espectador respire un poco y tal, pero parecer un pegote y Mm, hacerle más mal que bien a la película. Y aquí creo que sí, porque como están dibujados Vale, los sí. personajes, es agradecido. O sea, es agradecido de ver mm. cómo actúan. Tengo que decir que 93 años tiene ahora esta mujer. A 2023. Y nada, quería decir que el personaje de Annie Wilkes vuelve a salir en la segunda temporada de Castle Rock, que es una serie que hicieron ahora unos 4 o 5 años, protagonizada en este caso por Lizzie Kaplan, que es una actriz que, bueno, ha salido en Monstruoso, era la protagonista de Masters of Sex, la serie. Que claro, a ver, era una serie que mezclaba diferentes personajes de Stephen King dentro de un pueblo y tal, y también en esa serie tenía esos ramalazos de locura, solo que funciona como una especie de precuela, Castle Rock, aunque no tenga una conexión total con las historias, y era eso que quería comentar y recomendar Castle Rock, que está bastante bien desde mi punto de vista. De hecho, Castle Rock fue una productora que en esos tiempos, o sea, sí, bueno, lo que estábamos diciendo, creo que era de Rob Reiner, la productora que, porque con ella hizo también la de Cuando Harry encontró a Sally, Algunos hombres buenos, y algunas de estas adaptaciones que hemos dicho de Stephen King en plan La Milla Verde o Cadena Perpetua también eran de esta Castle Rock. Entonces,
No sabía de la existencia de esa serie, pero es curioso, sí. Pues bueno, dicho esto y recordando que también que antes Oscar la mencionó, que no me es que no me deja de recordar mi serie a Fargo, ¿no? Ese flow de esos sitios llenos de nieve con policías Tranquilos. ineptos, Sí, tranquilitos, tranquilos y eso, que bonachones, no, sí. claro. Eh, y con esas subtramillas como la de estos propios policías, así con esos toques de humor un poco negro también. Y nada, recordar que la película está en Amazon y en Filmin. Bueno, en Amazon no sé, en Filming. Sí, en Amazon y en Filmin. Lo había mirado antes. Vale. Y para quien la quiera ver, muy, muy, muy recomendable. Mi serie es uno de los. Yo creo que así, diciéndolo muy un poco a lo loco, igual top 20 30 thrillers mejores thrillers de la historia del cine. Se podría colar por ahí. Pudiese ser. Yo, Podría por ser. ejemplo, sí que diría que Katie Bates sí que compone una de las mejores villanas que he podido ver también, En general, en sí, en la general. historia Y del cine. en una película que creo que es hora y 35, con créditos lo que dura Sí, la película, que es Sí. muy... que te la quitas de encima en media tarde. Ujú. Total, total, muy, sí, la verdad que pasa muy rápido porque como encima, bueno, es casi en un mismo espacio, no del todo, pero a ver, esta película tiene adaptaciones teatrales, entonces sí que podría claro. también Ujú. entrar, aunque haya esa subtrama que se aleja de la casa y está Claro, en otros imagino sitios. que en una Sí, adaptación teatral haces que arranquen ya en la habitación sin que haya escena del accidente y ya lo tienes ahí todo. sí. Pues dicho esto, vamos a pasar de la mitad ya del programa hacia la favorita, dirigida por Yorgos Lanthimos.